La idea de la clase de hoy es estudiar el teorema de Green. ¿Listo? Bueno, aprovecho para informarles que ya diseñé el taller 3. Es un taller corto, en efecto. Voy a proyectarlo aquí. No lo he asignado porque yo estaba esperando que los profesores de multivariable hicieran observaciones sobre el taller, sugerencias, si había que hacer algún cambio. Pero ya hoy es viernes y nadie me pidió hacer ningún cambio, entonces yo creo que este va a ser el taller que ustedes van a tener que resolver para este último corte. Parece largo, pero no es largo. ¿No? Si ustedes se pueden hacer las cuentas, realmente es sencillo. Y además que es en grupo y vale el 10%, ¿no? Vale la nota del quiz y del taller, ya que este corte no tuvimos quiz. Listo, entonces son 4 puntos. Sí. Ahora, no se alarmen. El parcial esta vez sí va a ser corto, ¿verdad? Listo, entonces, la primera pregunta sobre integrales de línea. Bien, es hacer esta integral a lo largo de la recta que da el punto 2,0 al 0,2. Bien, es decir, parametrizar ese segmento, en ese sentido que se dice allí. Ahí se está dando la orientación de la curva, y que en este caso es un segmento. Entonces, esta integral es fácil, pues, o sea, quien haya estudiado la teoría sabe cómo pasarla a una integral que dependa de t, y realmente es sencilla. No hay que hacer truco, nada de eso. 0,2. Entonces, debe integrar a lo largo de este segmento, miren. Así, en este sentido. Entonces, parametrizar eso. ¿Qué fórmula usan? Llamen a esto el punto A. Digamos que este es el punto A. Punto B. Entonces, para parametrizar un segmento es R de T igual a A más T veces B menos A. Y ya. Listo. Y entonces, ahí usted encuentra el X de T y el Y de T, lo sustituye aquí y demás cuentas. Ahí no hay problema. Este es un ejercicio que resuelve en 8 minutos. Bien. Y el punto 2 dice, usa el teorema fundamental de integrales de línea. Bien. Entonces, ese teorema lo estudiamos en la última reunión y lo demostramos también. ¿Sí? El teorema fundamental dice que si el campo es conservativo, ¿no? Tenemos que este es el 1, 1. Si el campo es conservativo, entonces la integral de línea a través de una curva C, si esa curva se une los puntos, el punto final y este punto inicial aquí, en este sentido, ¿sí? Del punto inicial al punto final. ¿Sí? Si yo hago esa integral sobre f que es conservativo, entonces eso es lo mismo que hacer la integral sobre la curva C, el gradiente de la función f, donde esta f minúscula es la función potencial del campo. Y eso es igual, en virtud del teorema fundamental, a esa función potencial evaluada en el punto final, menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Listo? Aquí, esta igualdad se debe, pues, al teorema fundamental integral del... Entonces, ahí deben utilizar... Entonces, ¿qué se sugiere? Pues, aquí está planteada una integral en la forma diferencial. ¿Sí? En este caso, m, la componente m del campo sería esa expresión, 2xy por a la x 2 por y. Y la componente n sería esta función. ¿Listo? Parece complicado, pero no es complicado. Porque miren, si ustedes buscan, deben hallar la función potencial, ¿verdad? Entonces ustedes deben buscar una función que cuando la derive de eso. ¿Sí? Entonces miren, cuando la derive con respecto a x, de la derivada de la función
potencial cuando la derive con respecto a x tiene que ser igual a 2xy por e a la x cuadrado por y. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Integro los dos lados con respecto a x. Y si integro eso con respecto a x es fácil, esa integral es fácil. El y sale, integro con respecto a x, queda que f es igual a, ese y sale como constante, y queda la integral de 2x por e a la x2 por y con respecto a x. Y esta integral es sencilla, ¿no? Usted puede decir cuánto es esa integral inmediatamente o hacerla por sustitución, definir u igual a eso. Ah, bueno, entonces si defino u igual a eso, du es 2xy por dy, p por du. Entonces, súper fácil la integral ahí. Entonces ustedes encuentran la función potencial, como les digo, y ya, el punto final es este, menos el punto inicial que es 0, 0. Evalúan allí y ya resolvió la integral. Listo. Y ahí ya ese es el punto 1 del taller. ¿Listo? ¿Preguntas? Todo bien, ¿cierto? Hoy no madrugaron los estudiantes, ¿no? Solo hay 12 Profe, conectados. pues está difícil, un poquito difícil, en comparación a lo No, que hemos hecho en clase. sí. La integral que yo le demostré ahí le parece difícil. No. Veamos las cuentas bien. Yo he hecho más difíciles, ¿no? Porque mire, esta integral es inmediata. 2xy exponencial. Tal vez porque ustedes ven exponenciales, pero no es tan complicado. Mire, estoy integrando eso con respecto a x. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacerlo por sustitución, como les digo. La sustitución es u igual a x a la 2 por y. Si u es eso, entonces de u es igual. Lo estoy derivando con respecto a x. Aquí y es constante. Es 2xy por dx. Entonces, miren, aquí en su integral usted tiene el 2xy, tiene el dx. ¿Sí lo ve? Entonces, usted lo que tiene, si recibe toda esa integral en términos de u, tiene exponencial de u por du. ¿Cuánto es la exponencial de u? Pues la integral de la exponencial de u es e a la u. ¿No? Y entonces, u ¿qué es? Es x a la 2 por y. O sea que una forma f de la función potencial es e a la x a la 2 por y. De hecho, es esa. Ya hice el ejercicio prácticamente. Bien, entonces no es complicado, pues la hice en un paso, miren. Es usar método de sustitución. Bueno, usted tiene razón, yo no hice con exponencial, pero ya nosotros somos expertos en todas esas integrales, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esa es la parte 1 del taller. Ojo, este taller vale 10%. Se puede hacer en grupos hasta de 5. Entonces, creo que está bien. Esta vez sí voy a hacer un parcial corto, lo prometo. Hemos dicho Bueno, ustedes, profe, gracias. en una hora ustedes ya están ya pueden salir, Profe, pueden terminar ese parcial. ¿nos puede dar el parcial de regalo de Navidad? Nos pone a todos Sí, 4 que o voy a, 3. es que voy a pensarlo así, mire. Cuando diseñé los parciales 1 y 2, yo los diseñé pensando que fuesen parciales cortos, ¿no? Y no, resulta que no calculé bien. Entonces voy a pensar ahorita que en el parcial, para que así sí sea corto de verdad. ¿Listo? Que ya Ahora terminando el está semestre. medio difícil para No, pues sí, nosotros. yo no sé por qué soy así, pero bueno, eh, nosotros tenemos la última clase, según el cronograma, ¿no? El 10,
¿cierto? O sea, tenemos otra semana de clase, ¿o no? Hoy estamos a 3, miren aquí. Entonces tenemos la próxima clase, la última clase el 10. ¿Sí? Ese día 10 espero que sea más principalmente para escuchar dudas que tengan sobre el taller. Voy a asignar el taller hoy con fecha de entrega el 10 hasta medianoche, ¿sí? Para que ese viernes en la mañana, si hay dudas, o inclusive, sí, si hay dudas, pues pueda yo responder las dudas que tenga. ¿Sí? Y entonces, es decir, la última clase así antes del parcial, en la que se avanza en teoría, sería el 6. ¿Sí? El 10 taller y el 13 parcial. ¿Sí? Es que esta vez sí desearía que hiciéramos el parcial en la El primera. 14, sí, profe. Eso, el 14. Sí, me gustaría que fuese en la primera clase de la semana, en el primer encuentro de la semana, porque resulta que este corte, yo tengo que subir las notas tengo hasta el día 20, lunes 20 de diciembre, ¿sí? Entonces, si yo dejo que ustedes hagan los parciales, como he hecho con muchos grupos que lo hacen en la segunda clase, entonces a la final yo voy a tener como 2 días para calificar y tengo 6 grupos, 3 de ecuaciones y 3 de multivariable, no alcanzaría a calificar. Si no alcanzo, no puedo subir las notas y es un problema. Entonces, si ustedes lo hacen el martes, sí, yo tengo un mayor margen para calificar. ¿Listo? Entonces, ¿a ustedes les parece ir el martes? Con el compromiso de que va a ser un parcial corto, razonable y bien intencionado. ¿Listo? Que en una hora ustedes ya, mejor dicho, en una hora ya todo el mundo ha entregado. Sí, está bien el 14, ¿no? Hagámoslo así, que de otro modo no alcanzaría a calificar. Entonces voy a colocar aquí en el grupo, guardar ese dato. Además que ustedes quieren salir a vacaciones ya, ¿cierto? Para que el otro día puedan hacer la novena tranquilos, contentos. Voy a colocar en la descripción del grupo también. Sería de 6 a 8. Toca toca madrugar ese día. Bueno, eso con respecto al parcial. Bien. Ahora, sigamos viendo este taller. Este taller aquí tiene varios elementos importantes. Bueno, el segundo punto es sobre el teorema de Green. ¿Listo? Pero ese teorema lo vamos a estudiar hoy. Ahorita en 20 minutos lo estudiamos porque es realmente sencillo. Cuando ya hemos avanzado tanto en teoría, etcétera, es solamente enunciar el teorema y inclusive podemos dar una idea de su demostración. Pero este teorema lo que hace es relacionar la integral de línea con una integral doble. ¿Listo? Especialmente el teorema de Green nos sirve para hacer integrales de línea sobre curvas cerradas. Bien. Entonces, este ejercicio que está aquí es equivalente, cuando ustedes aplican el teorema de Green, a hacer una integral doble. ¿Sí? Entonces, el punto 2 es hacer una integral doble. Por eso es fácil. Que nosotros ya sabemos hacer hasta triples. ¿Sí? Es hacer una integral doble donde X varía de a B y Y varía de una función que dependa de X a otra y ya. ¿Sí? Y además de eso, una integral doble sencilla. ¿Bien? Entonces veamos qué dice ese teorema de Green. Teorema de Green. Entonces, leámoslo aquí en el libro guía. Entonces dice así, supongas que ustedes tienen una curva cerrada,
¿sí? Y esa curva es simplemente conexa. ¿Qué quiere decir eso? Que esa curva esa curva cerrada encierra una región, ¿sí? De tal modo que, bueno, algún dibujito aquí. Hay muchas curvas cerradas que uno puede considerar, ¿no? Pero vamos a considerar una curva cerrada suave, y así suave, que no tenga picos como estos. Y además de eso, que la curva no se autointercepte, ¿no? Una curva puede autointerceptar si pasa eso. Queremos evitar esos comportamientos anómalos. Entonces queremos una curva así, suave, que no sea autointercepte, de tal modo que el punto inicial y final coinciden, ¿no? Podemos pensar que está orientada en el sentido antihorario, ¿sí? O sea, contrario, el movimiento es contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Sí. Entonces define, como es una curva cerrada, miren, define una región, ¿sí? Ella encierra una región, todo esto que está aquí, ¿cierto? Encierra una región. Sí, una región, ¿sí? Y esa región se denomina simplemente conexa. ¿Por qué le llaman simplemente conexa? Conexidad quiere decir que tiene que ver como con conexión, ¿no? Entonces, si usted tiene un puntico aquí, dentro de la región, y otro puntico por acá, usted los puede unir por medio de una curva que está dentro de la región, está ahí contenida, ¿sí? Es simplemente conexa. ¿Listo? Bien. Entonces, queremos curvas de ese estilo. Ahora, ¿qué dice el teorema de Green? Dice que si usted tiene una integral de línea sobre una curva cerrada, ¿sí? Entonces, voy a escribirlo y vuelvo a explicar a medida que lo escribo, ¿sí? El teorema de Green dice que si usted tiene un campo, ¿no? Que se puede definir así, MI más NJ, si tiene una curva C que es cerrada y bien comportada, ¿sí? Que vamos a entender que es por buen comportamiento de una curva, pues que no se autointercepta y define una región simplemente conexa, ¿sí? Entonces, de hecho, voy a dibujar la curvita C que es bien comportada. Bueno, esa no es bien comportada, tiene un pico. Sí. ¿Listo? Y digamos que comienza en este punto, vamos RA, y comienza este recorrido y llega al mismo punto que vamos a decir RB. Punto inicial y final coinciden, por eso es una curva cerrada. ¿Listo? Entonces, la integral de línea sobre la curva cerrada C del campo F, que esa integral la puedo escribir así en la forma diferencial. M por dx más N por dy. ¿Sí? Esta integral en la forma diferencial es igual a, entonces fíjense qué sucede aquí. Como la curva es cerrada, ojo, está definiendo una región, ¿sí? ¿Qué región es? Eso es una región, pueden pensar, del plano, ¿sí? Entonces, esa integral de línea es igual a la integral doble de ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre la región R, ¿sí? De la siguiente función de dos variables. Ojo, la función de dos variables es la derivada parcial. Aquí sería, yo creo que es la derivada parcial primero de m con respecto a, de n con respecto a x, ¿sí? La derivada parcial de n con respecto a x menos
la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Listo? Por de y de x o de x de y. Puede ser ese uno de los órdenes de integración o el otro. ¿Sí? Entonces, este teorema es importante. ¿Por qué? Porque establece una relación entre dos tipos de integrales que aparentemente no tienen nada en común, ¿no? Porque aquí esto es una integral sobre una región plana y esto sobre una curva. Y aquí se está involucrando un campo. ¿Sí? La integral doble se definió para funciones de dos variables y la integral de líneas para campos. ¿Sí? Entonces aparentemente no tendría que ocurrir esa conexión, pero miren lo que logra el teorema de Green. ¿Listo? Bien, ¿cómo se demuestra esto? No voy a entrar en muchos detalles. Yo he hecho demostraciones del teorema de Green, pero resulta que poco contribuye saber esa demostración, ¿no? Pero lo voy a mencionar, voy a dar una idea, ya que está aquí en el libro. Entonces, demostración. Supongan que la curva cerrada que les menciono, curva C, se puede describir como la unión de dos curvas C1 y C2. ¿Sí? Por ejemplo, esta que viene aquí, hasta un cierto punto, C1, y de ahí en adelante sigue otra curva C2. Entonces C es la unión de dos trozos de curva, pues. ¿Listo? De tal modo que cada una de esas partes, por ejemplo, la curva C1 se puede escribir por medio de una función, y igual a f1 de x. ¿Sí? Y la parte de arriba de la curva, miren, miremos el dibujito. Esta parte de arriba se puede escribir por medio de otra función. ¿Sí? Y igual a f2, f2 de x. Bien. Así puedo escribir la curva cerrada completa. ¿Listo? Entonces, como yo voy a hacer una integral de línea, yo podría, por ejemplo, usar propiedades de la integral de línea. Es decir, la integral sobre la curva C. Bueno, otra propiedad que voy a usar es que, como voy a calcular esta integral de línea, esta suma aquí, primero voy a calcular la integral de m por dx sobre la curva C. ¿Listo? Como hago aquí, miren. Y como sé la unión de dos curvas, puedo separar usando linealidad la integral de línea. ¿Listo? Y aquí lo que estoy haciendo, o lo que hace el libro, pues, es sustituir la parametrización de la curva C1 en el campo, en la componente M del campo. ¿Sí? Solo que aquí no, donde ustedes ven una X, ustedes pueden colocar una T. ¿Sí? El libro no hace el cambio, no lo pasa a T, porque X es igual a T, en este caso. Entonces deja la letra X. ¿Sí? Si X es igual a T, de X es igual a de T. Por eso ustedes no ven una T aquí, pero podrían colocar T donde está X. ¿Sí? Y lo mismo hace para la segunda integral, pero usa la otra descripción de la curva. Usa el F2. ¿Sí? Y luego, usando propiedades de la integral, ¿sí? Fíjense en algo. Aquí la integral va de A a B, cuando X varía de A a B. ¿Sí? Porque cuando usted va de A a B, describe esta curva repintada aquí. En cambio, en la otra integral va de B hasta A. Tiene el detalle como que se invierte. Aquí va de A a B, y aquí de B hasta A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la curva C2 comienza en este punto y se viene hasta acá. Entonces comienzo en B y termino en A, cuando hago el recorrido acá arriba. ¿Sí? Entonces, por propiedad de la integral, uno puede invertir el orden de integración, colocar el A abajo y el B arriba. ¿Qué costo tiene eso? Poner un menos aquí. ¿Sí? Entonces, cuando yo intercambio el orden y pongo ese menos, puedo unir las dos integrales y me queda esta expresión. ¿Sí? Y ya, dejamos hasta ahí. Ahora,
Análogamente, ¿sí? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es mostrar que esta primera integral de aquí, que ya la hicimos, es igual a la integral de dm sobre y, ¿sí? A esta primera parte. Y luego probar que la integral de n por dy es igual a la integral de doble de dn sobre x. Y después sumo todo eso y ya, pruebo el resultado, ¿no? Entonces, por otro lado, dice aquí, calculemos esta integral sobre la región R, ¿sí? La integral de dm de y por dA. Entonces, la región R se puede escribir de la siguiente manera, diciendo que x varía de A hasta B y que y varía de la función f1 de x hasta arriba hasta la función f2 de x. Por eso están estos límites de integración aquí, miren. f1, f2, etc. Con el siguiente orden, de y de x, ¿sí? Aquí este de y este de y aquí es como si se cancelaran, ¿sí? Y me queda la integral de dm, que es m, evaluada en esos extremos de integración por dx. Si integro esa función, digo, si evalúo esa función, la evalúo en la parte de y, ¿no? Porque integré con respecto a y. Por eso aquí queda de esta forma. Y ahí me detengo. Entonces, si ustedes se fijan, esto que está aquí, arriba, es igual a esto que está acá, ¿sí? Entonces, acabo de probar este resultado, o sea, acabo de mostrar esto. ¿Listo? Bueno, aquí coloco un menos para que se invierta, para que quede m evaluado en x, f1 de primero, y m evaluado en x, f2 de segundo. Por eso hay un menos allí. Y así sí queda igual a eso. Entonces, miren, probar el teorema es sencillo, ¿sí? Análogamente se prueba la otra parte y ya. Bien. Pero bueno, no quise entrar en más detalles de los que vemos aquí en el libro. Yo puedo abrir más las cuentas, todo, pero esto podría ser un ejercicio si alguien tiene curiosidad. Lo principal hoy es saber usar este teorema de Green. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se usa con un ejemplo. Hagamos un ejemplo de los ejercicios del libro y ustedes pueden revisar, si tienen curiosidad, ejemplos que están aquí hechos, para que tengan más ejemplos que ver. Entonces, permítanme aquí revisar. Bueno, antes de revisar un ejemplo concreto, fíjense en algo. Por una parte, si un campo es conservativo, ¿cuánto da la integral de línea sobre una curva cerrada? ¿Quién sabe eso? Sí. Si un campo es conservativo y hago la integral de línea sobre una curva cerrada, la integral es 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de hecho podemos visualizar eso usando el teorema fundamental de integral de línea, ¿sí? Porque uno calcula la función potencial y como el punto inicial y final coinciden, entonces usando el teorema, pues esto da 0. Análogamente, si el campo es conservativo, quiere decir que se satisface que estas derivadas parciales aquí son iguales, ¿sí? En virtud del teorema 15.1 de la sección 15.1. Entonces esta resta, como esas derivadas parciales serían iguales, esa resta da 0. ¿Sí? Y la integral doble de la función 0 es 0. ¿Sí? Vemos una consistencia, pues, en este resultado, ¿no? Que por una parte, si es conservativo, ya sabemos que da 0. Y la integral doble también da 0 porque esta resta aquí daría 0. Bien. Bueno, hagamos un ejemplo concreto. Veamos aquí cualquier ejemplo del libro. Sí, pero es un teorema importante. Eso sí. Es importante, pero no es difícil de aplicar ni difícil de demostrar. Es importante porque establece conexiones entre dos tipos de integral, ¿no?
Entonces hagamos un ejercicio, a ver, que no sea... No hago el del taller porque entonces no les dejo a ustedes nada. Muy parecido al del taller. Inclusive, ay, perdón. Este ejercicio que está aquí es parecido al del taller, ¿no? Bueno, voy a inventarme uno aquí. Bueno, entonces, ahorita me borro aquí para ganar espacio. Bueno, consideremos una curva cerrada como nosotros queramos. A ver. Listo. Digamos que aquí, en esta primera parte, la curva viene así. Y después llega aquí un segmento de esta forma. ¿Listo? Entonces, bueno, no le he dado números a eso. Coloquemos aquí el 1, 1, 1, ¿sí? Digamos que esta curva que está con azul claro es la gráfica de y igual a x cuadrado. ¿Listo? Y la otra, la que está con azul oscuro, es la gráfica de y igual a x. Es una red. ¿Sí? Y la curva cerrada es, pues, aquella curva que parte del origen, sube por aquí, llega a este pico. En este caso es una curva suave a trozos y baja acá y llega otra vez al origen. Listo, esa es la curva C. Bien. ¿Y el campo cuál es? Consideremos cualquier campo. Claro, que no sea conservativo porque entonces la integral daría 0 y ya lo sabríamos sin necesidad de usar teorema de Green. Consideremos el campo F igual a, y colocar aquí X por y más X a la 3, J. A ver, este es conservativo. La derivada de n con respecto a x es 3x a la 2. Y la de m con respecto a y es x. Tengo aquí un 2. Listo. Ese no es conservativo. Bien. Entonces supongan que me dicen que calcule la integral de ese campo. Puedo escribirlo así. X a la 2 y por dx más x al cubo por dy. La integral de ese campo sobre la curva C, que ya sabemos cuál es. ¿Listo? Entonces, en virtud del teorema de Green, es una curva cerrada a trozos que no se autointercepta, ¿sí? Es bien comportada. Entonces, esa integral sería la integral doble sobre la región que está definiendo esa curva. ¿Sí? ¿Qué región es? Miren aquí, esta región. Entonces, tengo que escribir esa región. ¿Sí? Esta región es fácil de describir para nosotros. ¿Sí? En este caso X, puedo escoger este orden de Y, de X. En este caso X varía entre 0 y 1 libremente. Y Y varía desde la curva azul claro hasta la curva azul oscuro. Es decir, varía desde X a la 2 hasta X. ¿Sí? Y aquí tengo que colocar la derivada parcial de n. Miren, n es eso. Con respecto a x. Como hemos dicho, esto da 3x a la 2. Menos la derivada parcial de m, esto es n, ¿no? M con respecto a y. Eso da x a la 2. Y ya. Eso es lo que hizo el teorema de Green, que integre sobre la región que
encierra la curva C. Bien. Entonces, qué curioso es. Y es muy útil, porque si tuviésemos que hacer esta integral sin usar green, nos agotaríamos mucho. Primero porque el campo no es conservativo, nos tocaría parametrizar esta curva, ¿sí? Hacerlo por partes. Primero parametrizo la parte de abajo y luego la de arriba, ¿no? Y sumar los resultados. Sería muy desgastante. Bien, en cambio aquí no. Aquí hago esta integral doble que es muy sencilla. 3x a la 2 menos x a la 2 es 2x a la 2. ¿Sí? ¿Listo? Y la integral de 2x a la 2 con respecto a y, pues es, voy a borrar aquí, voy a usar ese espacio. Bueno, esta es una integral que todo el mundo tiene que saber hacerla ya, ¿cierto? Ni en el parcial, ni en el quiz, ni en el taller aparecen integrales tan fáciles como esta que está aquí. Bueno, la integral de 2x a la 2 con respecto a y es 2x2, que queda eso como constante, por y, evaluado cuando y es x a la 2 y y es x. Y eso lo evalúo después entre 0 y 1 por dx. De todos modos, bueno, cuando y vale x me queda 2x a la 3. Y cuando y vale x a la 2 me queda resto, queda 2x a la 4. E integro eso de 0 a 1 con respecto a x. ¿Listo? Y esa integral es igual a la integral de 2x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Ese 4 con el 2 de aquí se cancela. Queda x a la 4 sobre 2 menos 2x a la 5 sobre 5. ¿Listo? Sí está bien, ¿no? Evaluado entre 0 y 1. Y eso da 1 medio menos 2 quintos. Y eso multiplicando en cruz es igual a 5 menos 1 quinto. Un décimo, perdón. Un décimo. Hace trabajo ese campo sobre esa trayectoria, sí, pero pequeño, ¿no? ¿Listo? Entonces, así se hacen integrales de línea usando el teorema de Green. Es útil. Si alguien tiene mucho tiempo libre, parametrice todo esto, parametrice esta curva primero, luego esta, y hágalo usando la definición anterior. Y va a ver cómo no es tan fácil y cómo no es fácil y llega al mismo resultado. Bueno, como se va a cortar la llamada, en 10 minutos continuamos, ¿sí? Los desafío a que en estos 10 minutos resuelvan el ejercicio que está aquí, ¿sí? Desde en el taller. Lo pueden hacer en 10 minutos, en 13 minutos. ¿Listo? Bien, entonces ya continuamos. Chao, chao. Se va a cortar la llamada. Les dejo este para que lo piensen y de una vez adelante en el del taller. Bien. Entonces ya continuamos.